Misericordia, senda de paz. Paz y bien, estimados hermanos en Cristo. Nos encontramos en una emisión más de este programa Misericordia, senda de paz. Agradecidos con Cristo nuestro Señor por permitirnos grabar y compartir en un tema más, pero también agradecidos con ustedes que nos acompañan y están al pendiente de los programas estreno, de las publicaciones y que nos siguen a través ya sea de televisión o de nuestro canal de YouTube. Recordarles a todos que ustedes en nuestro canal de YouTube pueden encontrar este programa, así como cualquiera de los otros programas que se han presentado en los últimos tiempos de nuestra programación. Entonces, búsquelo ahí en YouTube, Misericordia Senda de Paz, y va a encontrar un sinfín de programas. Si a usted le gustó mucho el programa del domingo, si lo quiere compartir, si simplemente quiere volverlo a ver, allí lo va a poder encontrar. Y bueno, este programa lo dirigimos especialmente a nuestros hermanos enfermos, quienes se encuentran postrados en cama, quienes no pudieron participar en la Eucaristía Dominical. También nos unimos en oración por quienes están en su cuidado y al pendiente. Estamos todos como hermanos unidos en oración. Y bueno, pues vamos a empezar con este programa. Hoy vamos a hablar de un personaje y una vida pues muy interesante, que en parte, pues claro, muy importante porque siguió a Dios nuestro Señor, pero que es todo un personaje, toda una vida que vamos a conocer. Y para ello nos acompaña el profe Rosendo. Bienvenido, profe, a su programa. Pues gracias, muchas gracias, profe Pedro, por invitarme para que platiquemos del Beato Sebastián de Aparicio. Quizá muchos no lo conozcan. Por ahí leí la revista, decía el primer charro mexicano, aunque era español. Interesante, interesante. Ya poco a poco vamos dando luces de quién era este hombre. Entonces, pues bueno, vamos a entrar en materia. Empecemos platicando de su infancia. Como usted dice, ya un dato ahorita, pues nació en España, ¿verdad? Claro. Sí. Sí, él nació en Gudiña, España, un 20 de enero de 1502. Sus papás campesinos, humildes, pero muy fervorosos. Resulta que estando en ese pueblo de Gudiña hubo una terrible enfermedad, una epidemia, y pues muchos de ellos morían. Y la mamá estaba asustada y cuando menos piensan, se enfermó Sebastián. Y veían que casi todos morían. En eso llega el alguacil y les dice, ¿saben qué? Aíslan el niño o me lo llevo allá con algún doctor a ver qué se puede hacer. La mamá no aceptó y corrió a llevarlo a lo despoblado, una casa abandonada, y había nomás un cuarto, más o menos en pie, y en ese cuarto dejó al niño. Durante 3 días fue a darle leche, a diferentes horas solamente leche le daba. En los 2 primeros días, profe Pedro, la mamá era cuidadosa, cerraba la puerta. El tercer día, pues lo vio tan grave que dejó la puerta abierta sin querer y se mete una loba. Mandada obviamente por Dios nuestro Señor, porque Dios tiene caminos insospechados. La loba entra, ve a Sebastián y le muerde la pierna donde tenía un tumor. Haz de cuenta como si hubiera sido un cirujano, le atinó la loba, le sacó la pus, le lamió la herida y al día siguiente estaba perfectamente curado Sebastián. Cuando llega la madre, esperando ver el hijo difunto, pues bien sano el muchachito, ¿cómo ves? Qué interesante. Y para todos los que nos ven en casa, pues bueno, poco a poco ya está dando señales nuestro invitado, el profe Rosendo, de otra de las características de este hombre y de este beato, que tiene que ver con su relación pues con las criaturas, con los animales, con las bestias. Así que vamos conociendo un poquito más. Y bueno, uno pudiera pensar, pues con esa enfermedad, pues probablemente pudo ser un joven débil que después batalló mucho, pero pues parece que en su vida fue muy fuerte, fue una persona con mucha energía para el trabajo. Entonces, poco a poco lo fue desarrollando a partir de su juventud.
Claro, después de que salió de esta enfermedad, tenía muy buena comunicación con los animales, le obedecían hasta cierto punto, algo así como San Francisco de Asís. Llegó a los 20 años y decide probar fortuna, como decimos nosotros. Así como nuestros jóvenes salteños, dice, ya soy mayor de edad, ya me quiero ir a Estados Unidos a ganar dólares y probar fortuna. Bueno, pues también Sebastián, con permiso de sus papás, anduvo por diferentes partes de España y en una ocasión llegó a una hacienda con una viuda, más o menos joven, muy rica y guapa. ¿Y qué crees? La viudita andaba tras Sebastián, pero él luego se la malició, le puso el alto y dijo, no, si se siente mal, llame a un médico, pero yo no. Ya, la cortó allí. Es que él tenía bien claro su castidad, el valor de la castidad. Ya había hecho un trato con Dios, le ofreció su castidad y pues a cumplirle. Claro, qué interesante, ¿no? Cómo él va renunciando al mundo, ¿no? No solo pues al tema de la carne, sino también al tema de las riquezas que podía haber tenido. Y él pues tenía la mirada pues en el cielo, como usted dice, él sabía lo que quería y Dios nuestro Señor era su camino. Y bueno, a partir de allí, de estos trabajos que tuvo en España, ya como buen jinete, como buen encargado de grandes haciendas, pues se va a la Nueva España en ese momento, pues como muchos otros, como lo decía hace rato, pues muchos jóvenes con esas ganas de salir adelante, con ese ímpetu, pues se va al reto para muchos en ese tiempo, muchos españoles, pues que se iban a la Nueva España, se aventuraban y pues partió hacia México. Sí, llegó más o menos como a los 30 años, tenía como 30 años cuando llegó a la Nueva España, México. Obviamente Puerto de Veracruz y de ahí hasta la Ciudad de México. Estuvo trabajando en el campo como agricultor, allí echó lomo, como decimos. Empezó a juntar poquito dinero. Pero luego, observando las necesidades del país, se dio cuenta que agricultores iba a haber muchos, pero un gran problema, el transporte de mercancías, se hacía normalmente del puerto de Veracruz hasta la Ciudad de México con indígenas y lo canchaban en sus lomos. Imagínate, no se usaban los burros para esto, ni las mulas, mucho menos carretas. Y él dice, yo quiero hacer eso. Y lo poquito que había juntado, se le ocurre diseñar y construir una carreta especial para este tipo de terreno. Y obviamente tiene que domar pues unos toros, ¿no? Unos bueyes en este sentido. Nadie lo hacía, pero él lo hizo. ¿Por qué? Porque ya lo había hecho en España y aquí ya lo va haciendo y empieza a tener éxito. Imagínate ese viaje desde la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz. Cansado, la geografía muy accidentada por toda la sierra, el nudo de montañas que hay ahí atravesando México. Caminar y empezar a abrir camino. Qué interesante esto que nos platica, porque pues prácticamente tiene que empezar a abrir caminos en el sentido tanto de abrir camino, abrir brechas para que puedan avanzar con su carreta, pero también abrir caminos para facilitar la vida de muchas personas que pues bueno, no se había desarrollado en la época antes de llegar a los españoles, no se había desarrollado el uso de la rueda y la ganadería no estaba en este territorio. Poco a poco fue llegando y entonces era importante pues para el traslado de cargas, cargas pesadas, como usted dice, en la Sierra Madre Oriental y en esta zona complicada, pues abrir caminos poco a poco. Después se van a ir haciendo famosos pues los caminos reales y el tipo de mercancías, pero entonces él es pionero en este asunto, ¿no? Así es, profe Pedro, porque el abrir camino, construir carretas y traía mucha mercancía. De México llevaba productos de la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz se regresaba con mucha mercancía
a México y también a Puebla, iba vendiendo. Pero ahí hay historias, por ejemplo, los indios que atacaban a quien trajera algo que comer o algo de valor, pero él se lo sabía ganar, porque pues les ofrecía alimentos, algunas baratijas, hacía amistad con ellos. En una vez lo quisieron atacar y cuando descubren que es él, que iba con varias carretas, ya no una, sino varias, dijo el jefe indio, no, él no, respétenlo vidas. En otro viaje que iba a la Ciudad de México, ya llegando, imagínate, no había mucho orden en la ciudad, todo el mundo tenía su vendimia en la tierrita, en la calle, y con una de sus carretas quebraron varias vasijas de un alfarero. Y se ofendió el hombre. Ya por más que Sebastián dijo, bueno, pues yo le pago, fue un accidente, dijo, no es el daño que se hizo, sino la ofensa que me cometieron. Y lo retó a un duelo de muerte. Bien espadachín el señor. Y obviamente que por más que quiso entrar en razón, no podía. Aquel hombre, entonces dijo Sebastián, bueno, pues como hombre le voy a cumplir. Y ya, en una afuerita, un apartadito, empezaron a pelear. Pero siempre esquivando los golpes y al final una buena estocada, pero hacia arriba, para no matarlo. Entonces ya cuando levanta el enemigo la espada, él le golpea la cabeza con la empuñadura, cae todo ahí atarantado y le apunta con la punta de la espada al corazón. ¿Qué hubo? No, ya, perdóname, ahí muere. Total, ahí pasó. Pero después dice, hace falta abrir otra ruta, la de México a Zacatecas, porque había que traer la plata en lingotes, y abrió camino. Imagínate, más montañas, más barrancos, valles, y ahí va Sebastián de Aparicio con sus carretitas y sus bueyes. Y más peligros, porque pues eran zonas en las que todavía pues había un proceso de conquista y también de evangelización de los franciscanos que recorrían toda la zona, y pues le toca literalmente abrir el camino real de La Plata a esa ciudad muy importante para esa época, que era la ciudad de Zacatecas. Guanajuato y Zacatecas, zonas mineras muy importantes, ¿no? Y que bueno, pues le toca, como decía hace rato, pues prácticamente hacer camino y abrir camino para que pueda circular el comercio y pueda llegar los productos a los diferentes lugares. Qué interesante pues estas innovaciones y estos procesos que pues a lo mejor para nuestros días pudiera parecer algo como sencillo, pero para ese tiempo pues grandísimas aportaciones. Y luego, ¿qué pasó con este hombre después de sus rutas comerciales de Veracruz a México, de México a Zacatecas? Tengo entendido que también estuvo un tiempo trabajando en una hacienda. Claro, vendió todo lo que tenía y se compró una hacienda en Azcapotzalco, y ahí duró como 10 años viviendo, todo marchaba viento en popa. Pero un amigo de él le dijo, oye, tengo un problema con mi hija, quiero que me ayudes. No tenemos dinero para la dote, si no mi hija no se va a casar y va a ser el hazmerreír, las burlas y un problema. Y él le dice, bueno, yo me caso con tu hija si tú quieres, pero mi matrimonio va a ser pues una unión espiritual, porque yo me ofrecí a Dios mi castidad. El papá aceptó, la muchacha también. Algo espiritual tenía que hacer la muchacha en ese sentido. Y vivieron más o menos un año de esposos. Ella dormía en la cama y él en un petate, en el suelo. Y nada más se cobijaba con su capote. Todos los días así era. Muere su esposa. Pasaron como 2 años, tristones, de todos modos, quieras que no, se encariñan las personas, y otra vez acepta casarse con otra muchacha mucho más joven, pero bien, pues casi adolescente la muchacha, y muy alegre, y un buen día sale Sebastián y ella se trepa a una higuera, y la nana o sirvienta decía, no, es que es peligroso. No, ¿cuál? Y en eso iba llegando Sebastián de regreso, y dice, ahí viene el amo.
y la muchacha, la esposa, se sorprendió, cayó de la higuera y se mató. Quedó viudo y pues ya no lo calentaba ni el sol, como decimos. ¿Qué está pasando con mi vida? Pero Dios tenía otros caminos. Se enferma después y es cuando dice, Dios me llama para algo. Y viene ahí su vocación a la orden franciscana. Interesante esto que nos platica porque, pues a pesar de todo, era prácticamente exitoso en el tema económico, con sus rutas comerciales, después con su hacienda. Claro. Pero a pesar de tener probablemente esa vida de rico, pues él tenía otro pensamiento, ¿no? Que su pensamiento era el Señor, viviendo la castidad, viviendo la pobreza espiritual, con estos ejemplos que usted nos platica. Pues era una persona que no perdió la sencillez, no perdió la humildad y siempre estuvo dispuesto a los demás. Entonces, a pesar de todo eso que por su inteligencia pudo ganar y ganó, pues aún así siempre estuvo dispuesto a los demás y a vivir pues en la pobreza y en la castidad. Es una vida pues ejemplar tal cual por estas condiciones y esta situación. Y bueno, pues ahora que nos dice pues otra parte en su vida, además de hacer caminos, además de administrar haciendas, de ser un buen jinete, pues ahora también un buen franciscano. Así es, pidió ser admitido como hermano lego, pero antes estuvo como un año de donado. Vendió lo que tenía, lo repartió a unas monjitas, otra parte de ese dinero lo dejó para todos sus trabajadores y tenía un negrito que lo estimaba mucho y a él, aparte de darle lo que le tocaba, le dio su libertad. Pero estando allí, sufrió muchas tentaciones, muchos ataques del demonio. Por eso, uno de ellos resulta que le platica a la madre, ¿sabe qué? Pida mucho por mí porque el demonio está duro y duro contra mí. Le consiguieron 2 hombres de buenas costumbres para que lo acompañaran a dormir una noche. ¿Cuál fue la sorpresa? Que tampoco esos 2 hombres durmieron, porque el demonio se apareció en forma de 2 leones, y ya te imaginarás la que se armó allí en el cuarto, 2 leones para 3 hombres. Y pues después de estar haciendo oración, desaparece la tentación, desaparece el ataque del demonio, y todos a dormir, pues, que durmían prácticamente nada. Pero ahí se iba manifestando que el demonio no lo quería, porque Dios tenía planes importantes para él. Entonces yo supongo que después de esa noche y de esa experiencia, los que lo acompañaron, yo creo que ya no quisieron. No, ya no volvieron. Ya no quisieron dormir con él de plano. Si querían dormir, no era ahí con Sebastián de Aparicio. Y bueno, aquí hay otra parte que me parece interesante, que tiene que ver pues con esa disposición de servicio dentro del convento. Y sepamos que el demonio pues va por los que no ha ganado. Los que ya los tiene, pues no pasa nada, no se preocupa, pero los que no ha ganado, los que viven como vivía Sebastián de Aparicio, al servicio de los demás, de cualquiera sin distinción, vivía la castidad, vivía el ayuno, vivía la pobreza, pues sobre él quería ir el demonio, y a pesar de que estuviera en el convento, pues allí estaba sobre él, ¿verdad? No lo dejaba descansar, a pesar de ser un hombre fuertísimo que trabajó tanto tiempo el campo, pues ahí estaba siempre el demonio. Pero bueno, hay algunas otras anécdotas muy interesantes en su vida conventual. Claro que sí. Él duró más o menos como 30 años de fraile, porque murió a los 98 años de edad. Pero estaba fuerte, tú lo acabas de decir, aunque se veía avejentado, pero fuerte. Y por ejemplo, una anécdota es que el demonio no lo dejaba dormir muchas veces, le hacía ruido con cadenas, movía la cama, pero bueno, en una ocasión lo pusieron a recoger leña o ir a traer trigo de un lado a otro convento, y también había ricos que regalaban a los frailes algún caballo no domado, un potrillo. Entonces, en una ocasión regalan un potrillo y pues el que lo llevaba no podía.
Llega Sebastián y le dice, a ver, pues déjame montarlo. Y el otro, no, pues órale. Nadie lo ha montado, ¿no? Pues, lo controla, lo monta, llegan a donde tienen que llegar, se baja, Sebastián le da las gracias al joven y el muchacho dice, no, si ya lo domó, lo montó y no pasó nada, pues ahora yo me subo. Pues mal se subió y el caballo lo tumbó. Entonces, imagínate el control que tenía sobre los animales. Hay uno que me llama la atención, es que traía en su carreta, otra carreta obviamente, mucho trigo, tiempo de lluvias y no habían tapado los granos. Y cae una tormenta y pues pensó Sebastián, el trigo se va a mojar, se va a echar a perder. Llega a donde tenía que llegar y dice el que recibe, no, pues ya mojado el trigo, pues ya que. ¿Cuál fue la sorpresa? Al ya meter la carreta descubren que ni un grano de trigo estaba mojado. Bien secos. ¿Cómo ves? Interesante esta cercanía que tenía con la naturaleza y como dice, por ejemplo, con el jinete, pues bueno, seguía siendo un gran jinete y entiendo entonces que también pues hacía los trabajos fatigosos en el convento, el cargar leña de un convento a otro, mover las carretas, estas actividades que eran duras físicamente y que él siempre se ofrecía y estaba dispuesto a hacer estas actividades de una y de otra forma. Y claro, el Señor también siempre lo acompañaba y lo protegía de los peligros, ¿no? Hay también algunas anécdotas que hablan del Señor siempre cuidándolo y protegiéndolo, pues de muchas y miles de cosas que pueden pasar en los caminos, y más en los de ese tiempo, caminos intempestuosos. Claro, por ejemplo, las hormiguitas, un día llegó al convento y bueno, pues había un hormiguero. Empezaron a descargar los sacos de trigo, faltaba algo y algunos sacos se iban rompiendo y iba cayendo mucho trigo al suelo. Y las hormiguitas, yo creo que sería como medio costal, un costal de trigo el que ya llevaban, y se dio cuenta Sebastián, regaña a las hormiguitas, se acuesta a descansar, ¿y cuál fue la sorpresa? Las hormiguitas regresaron todos los granos de trigo y llenaron un costal. No se perdió nada. Obedientes las hormigas. Así es. Con San Sebastián de Aparicio. Y bueno, pues ya al final de su vida fructífera y larga, como dice, de 98 años prácticamente, vivió un siglo este hombre, pues acercándose a su muerte, pues él continuó siempre cerca de Dios y siempre al pendiente de sus hermanos, pero las enfermedades lo empezaron a acechar simplemente por su edad. Sí, ya 98 años, llegando de uno de esos viajes con carreta, se sintió mal y lo llevan a la enfermería y ven que ya está pues agonizando. Duró 4 días agonizando y él pidió que lo acostaran, pero en el piso. Él estaba acostumbrado al piso. Y ahí pues sus compañeros rezaban, cantaban y estuvieron presentes casi 100 frailes cantándole para fortalecer su espíritu. Y así entregó su alma a Dios. Dicen los que estaban allí que mal murió y hubo un aroma muy hermoso, muy agradable, como un perfume, señalando su santidad, aunque todavía no está declarado santo, está beatificado. Y fue por el Papa Pío VII en el mes de mayo, el año no lo recuerdo bien, 1789. Y lo entierran, 2 veces lo exhuman el cadáver. ¿Y cuál es la sorpresa? Está su cuerpo incorrupto, las 2 veces que lo sacaron incorrupto. Y sigue incorrupto, está en un templo en la ciudad de Puebla, a la vista de todos, su ataúd de cristal, y Dios ha hecho a través de su intercesión muchísimos milagros, todo para mayor gloria de Dios. Claro, y bueno, aunque el tiempo se va terminando, me ha parecido muy provechoso conocer a esta vida ejemplar de este beato,
porque creo yo es poco conocida y pues sucedió aquí, sucedió en lo que hoy es México, sucedió en este territorio y pues es bueno que vayamos conociendo estos personajes que en su tiempo pues tuvo fama, una gran fama, por ser un hombre bueno, por ser un hombre servicial y pues eso mismo lo llevó a ser reconocido como beato y pues seguir en este proceso para ser reconocido aquí en la iglesia militante pues como un santo. Pues se nos acaba el tiempo, pero antes de cerrar, algo que nos quisiera compartir al final, algún aprendizaje sobre su vida, alguna idea importante que no se nos vaya a pasar. Claro, que siendo rico vivió como pobre, la primera, vivió en castidad, vivió el ideal de San Francisco de Asís, pobreza, andaba descalzo. Imagínate, los pies se les ensangrentaban, heridas, pero él seguía firme, un hombre fuerte, acostumbrado a las fatigas desde niño. Su madre bien había dicho, este niño yo pienso que va a ser algo importante para Dios, y su mamá no se equivocó. Pues bueno, pues muchas gracias por compartirnos sobre este beato, sobre este gran personaje de la historia de nuestro país y de en ese tiempo la Nueva España. Y pues bueno, agradecerles también a ustedes por acompañarnos en un programa más, reiterándoles la invitación a que si ustedes quieren volver a ver este programa o alguno de los otros que se han grabado, pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube, Misericordia, Senda de Paz. Allí podrán encontrarlos, compartirlos con sus amigos, si les gustó, si quieren volver a verlo, pues adelante, con mucho gusto, allí podrán encontrarlos. Agradecerles nuevamente y que Dios los bendiga. Misericordia, senda de paz.